Petróleo, paz y poder. El tablero internacional de Donald Trump. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. Es lunes 19 de mayo de 2025 y en esta oportunidad hablaremos del regreso de Donald Trump al escenario internacional y lo que su reciente gira por el Golfo Pérsico nos revela sobre su visión del mundo. Desde multimillonarios acuerdos comerciales con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, hasta una esperada llamada con Vladimir Putin para discutir el fin de la guerra en Ucrania, Trump ha dejado claro que su política exterior está lejos de ser pasiva. Cuando un presidente estadounidense escoge su primer destino en política exterior, está enviando un mensaje. No se trata de una gira turística ni de un protocolo vacío. Es una elección cuidadosamente calculada que revela con quién quiere construir alianzas, a qué regiones dará prioridad y dónde ve oportunidades estratégicas. En este sentido, lo que hizo Trump en 2017 y vuelve a hacer ahora no es una coincidencia. Es una hoja de ruta. Mientras otros mandatarios se inclinan por sus vecinos inmediatos, Canadá, México, Europa, Trump ha decidido mirar hacia el desierto. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes. No por afecto, sino por cálculo. Porque allí están los petrodólares, los fondos soberanos que compran bonos del Tesoro estadounidense, los contratos que salvan empleos en fábricas norteamericanas y una élite política que, aunque autoritaria, resulta dócil cuando se trata de firmar cheques. La narrativa es clara. América vuelve a hacer negocios grandes y los hará con quienes pueden pagar el precio. Así lo dijo él mismo al prometer, abro comillas, cientos de miles de millones, cierro comillas, en acuerdos. La cifra, por supuesto, es hiperbólica, pero el mensaje no. Trump quiere mostrar que puede convertir la diplomacia en ganancias inmediatas, que Estados Unidos, bajo su mando, no da sermones, factura. Pero este regreso al Golfo no solo tiene un componente económico, es también un acto simbólico de reafirmación. Trump busca recordarle al mundo que, a pesar de la crisis interna, del caos institucional y de sus múltiples procesos judiciales, sigue siendo capaz de moverse como un estadista global y cerrar tratos como un CEO. El dato que lo resume todo: Arabia Saudita ya habría prometido inversiones por $1 billón y los Emiratos Árabes otros 1.4 billones en 10 años. Para un país como Estados Unidos, con un déficit fiscal creciente y una deuda pública que supera los 34 billones de dólares, estas cifras no solo son impresionantes, son oxígeno político. En resumen, este primer viaje internacional de Donald Trump es una puesta en escena con varias capas: diplomacia pragmática, interés económico, influencia global y reafirmación de liderazgo. Y como veremos, este tipo de relaciones con el Golfo no solo buscan dinero, son una ficha clave para entender lo que viene en Gaza, en Irán y en el tablero geopolítico que se reordena. Abro comillas. Hay semanas en las que pasan décadas. Cierro comillas. La frase de Lenin cobra sentido cuando analizamos la frenética agenda diplomática que Donald Trump ha ejecutado en tan solo unos días. Un presidente que, aunque profesa el proteccionismo y la consigna de América primero, se ha convertido en un hiperactivo operador internacional. Esta semana, la Casa Blanca ha intervenido, negociado, revertido y presionado en casi todos los focos de conflicto del mundo. Desde el levantamiento de sanciones a Siria hasta conversaciones con Irán,
desde ordenar diálogos entre Ucrania y Rusia hasta reducir aranceles a China. Todo parece indicar que Trump busca reconfigurar el tablero global al ritmo de su intuición política. Y en medio de todo esto, su visita al Golfo sigue siendo el ancla de su estrategia exterior. El viaje a Arabia Saudita no fue simplemente un encuentro diplomático, fue una puesta en escena, pompa, alfombra roja, halagos y contratos. Trump firmó acuerdos supuestamente por $600 millones. Pero más allá del valor real de esos memorandos, lo importante fue el espectáculo. El presidente aparecía como el gran vendedor global, firmando con su marcador de punta gruesa como si estuviera rubricando cheques en una torre de Manhattan. Y en ese espectáculo emergió lo más parecido a una doctrina Trump en política exterior: el reemplazo del intervencionismo moral por el mercantilismo pragmático. En su discurso en Riad fue claro, abro comillas, comercio, no caos, tecnología, no terrorismo, no más sermones democráticos ni imposiciones de valores occidentales, nada de construcción de naciones, cierro comillas, solo negocios, solo retorno inmediato, solo lo que se pueda medir en dólares. Este enfoque tiene efectos inmediatos. Agrada a los autócratas, elimina la tensión diplomática y facilita acuerdos rápidos. Pero también tiene costos. Ignora por completo las violaciones a derechos humanos, las tensiones étnicas, el cambio climático o la represión política. Es la geopolítica convertida en empresa. Y Trump no es un diplomático, es un negociante con poder nuclear. Esta visión también revela un fenómeno inquietante: el centralismo de Trump en la política exterior de Estados Unidos. La diplomacia ya no es una maquinaria institucional, sino una extensión de su voluntad personal. Las decisiones clave, como levantar sanciones a Siria o recortar aranceles a China, no emergen de un proceso deliberativo en el Consejo de Seguridad Nacional o el Departamento de Estado. Son anuncios directos, muchas veces contradictorios, que responden a una lógica transaccional o emocional. Así ocurrió con el caso de China. Primero impuso aranceles del 145%. Luego, cuando los mercados temblaron, redujo al 30%, a cambio de supuestos beneficios comerciales. Un clásico movimiento de su manual empresarial: amenaza dura, retroceso negociado, victoria proclamada. Pero esa misma lógica no se aplica igual cuando el conflicto es bélico, prolongado o estructural. En el caso de Ucrania, Trump ha pasado en cuestión de días de apoyar sanciones a Rusia a avalar conversaciones sin condiciones, y luego a cambiar de nuevo su postura, sugiriendo que solo una reunión personal con Putin podría resolver el conflicto. Lo que para Trump es flexibilidad, para sus aliados es inconsistencia. Justamente hoy lunes, 19 de mayo, tenía programada una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin y otra llamada con Zelensky, presidente de Ucrania. El objetivo declarado: buscar una salida al conflicto en Ucrania. La llamada, según explicó en su red Truth Social, buscará detener el baño de sangre, que estaría cobrando más de 5.000 vidas semanales entre tropas rusas y ucranianas. En sus propias palabras, espera que sea un día productivo y que se logre un alto al fuego en una guerra que, según afirma, nunca debió haber ocurrido. Desde su llegada al poder, Trump ha insistido en la necesidad de que ambas partes negocien. Ha presionado, sugerido sedes, ofrecido intermediación y ahora da el siguiente paso: una llamada directa al Kremlin. Este enfoque
tiene matices importantes. Por un lado, proyecta la imagen de un liderazgo que no rehúye al contacto directo y que intenta desatascar procesos estancados. Por otro, plantea interrogantes sobre los límites de este tipo de diplomacia personalizada. Rusia y Ucrania celebraron recientemente en Estambul su primer encuentro cara a cara en 3 años. Aunque hubo un acuerdo de intercambio de prisioneros, 1.000 por cada bando, no se logró avanzar hacia un alto al fuego. Las posiciones siguen muy distantes. Rusia exige el retiro de las fuerzas ucranianas de territorios ocupados. Ucrania exige un cese de agresiones sin condiciones. Trump parece dispuesto a intervenir en este nudo, pero el margen de maniobra es estrecho. El conflicto tiene raíces profundas, múltiples actores internacionales involucrados y dinámicas militares en constante evolución. Trump también ha anunciado que hablará con líderes de la OTAN. Esto sugiere un intento de mantener cierta coordinación con los aliados tradicionales de Estados Unidos, pese a que su estilo no siempre ha estado alineado con las estrategias multilaterales. Recordemos que los líderes de la OTAN han solicitado a Rusia un alto al fuego de 30 días. Ucrania ha reiterado esa exigencia, pero los ataques, como el reciente bombardeo con dron en Sumy, que mató a 9 civiles, siguen dificultando el avance hacia una desescalada. En este contexto, Trump parece moverse en 2 planos. Por un lado, promueve el diálogo directo como herramienta para reducir tensiones. Por otro, mantiene la presión, en tono, si no en acciones, sobre los actores en conflicto. En todo este torbellino, hay un detalle que no puede pasar desapercibido: la completa ausencia de multilateralismo. En sus discursos y acciones, Trump deja fuera a las Naciones Unidas, ignora las estructuras de cooperación global y evita hablar de derechos humanos, democracia o gobernanza internacional. Su lógica es clara: menos normas, menos burocracia, más acuerdos bilaterales donde Estados Unidos siempre tiene la ventaja. Esa lógica lo lleva incluso a marginar a aliados históricos. Su decisión de levantar sanciones a Siria o de impulsar negociaciones con Irán sin consultar a Israel es un golpe directo a Netanyahu, quien alguna vez fue su gran aliado. También lo es haber pactado un alto al fuego con los Hutis, grupo que había atacado Tel Aviv poco antes. Todo esto sin siquiera poner un pie en Israel durante su gira. ¿Está Trump redefiniendo las alianzas tradicionales de Estados Unidos en Medio Oriente? ¿O simplemente está privilegiando el corto plazo y el retorno económico por encima de la estabilidad estratégica? Ambas respuestas pueden ser ciertas. En el fondo, lo que está ocurriendo es que Trump está intentando aplicar su filosofía empresarial, esa que plasmó en el arte de la negociación, a una realidad mucho más volátil y compleja. Y aunque esa fórmula puede funcionar en algunos casos, como con aranceles o inversiones, tiene serias limitaciones cuando se trata de conflictos de larga data, como Gaza o Ucrania. En Gaza, por ejemplo, la crisis humanitaria sigue sin resolverse. La ofensiva israelí parece inminente. Y la gran meta de Trump, normalizar relaciones entre Israel y Arabia Saudita, sigue sin concretarse. En Ucrania, las señales son igual de confusas. Aunque hay negociaciones, las ambiciones de Putin no han cambiado. Y la falta de consistencia estadounidense debilita el frente diplomático europeo. Al final de esta segunda parte, el patrón es claro. Trump quiere limpiar el tablero rápidamente para centrarse en su gran rival estratégico, China. Pero la realidad geopolítica no coopera con ese calendario. Los fuegos siguen encendidos, las alianzas se tensan y las decisiones unipersonales generan más preguntas que respuestas.
¿Qué nos deja todo esto? Por un lado, un diagnóstico del nuevo estilo Trump, una diplomacia mercantil, hiperactiva, personalizada y alérgica al consenso multilateral. Una política exterior que renuncia a valores universales, pero promete resultados rápidos, como si el mundo fuera un tablero de ajedrez que se puede resolver con una sola jugada maestra. Por otro lado, revela las limitaciones estructurales de ese estilo, porque mientras se cierran contratos con Arabia Saudita, Gaza sigue en ruinas. Mientras se suavizan aranceles con China, las tensiones estratégicas escalan. Y mientras se firma un acuerdo con Siria, el régimen aún es acusado de crímenes contra su población civil. En el fondo, Trump está apostando por un capitalismo como vacuna geopolítica. Cree que el comercio puede superar el conflicto, que el dinero puede reemplazar la ideología y que su sola presencia puede redibujar las fronteras del mundo. Tal vez lo logre, o tal vez no, porque si bien hay semanas que parecen décadas, como dijo Lenin, también hay décadas que no resuelven nada, si no se entienden las raíces profundas de los conflictos. Gracias, muchas gracias por acompañarme una vez más en este su podcast Píldoras del Saber. No olvides compartir este episodio para que sean muchos más quienes tengan acceso a esta información de interés y utilidad colectiva. Los espero el próximo lunes en nuestra cita habitual a las 7 p.m. con más Píldoras del Saber a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta pronto.